Hola niños y niñas, soy la profesora Mónica Hernández de la Universidad Católica del Maule. Bienvenidos a estas breves clases de religión que hemos preparado para ustedes. Somos un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del Maule, que con mucho cariño estaremos acompañándolos durante 13 semanas en la clase de religión. La unidad que trabajaremos se llama Tenemos una buena noticia y es una invitación a conocer la buena noticia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es una noticia de amor y de esperanza. Hoy es nuestro primer programa, nuestro primer encuentro y tiene como título Dios se comunica con nosotros. Trataremos en este encuentro de responder algunas preguntas claves, esta que tenemos aquí en pantalla. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué mensaje nos entrega? Con esta bienvenida, entonces, damos comienzo a nuestra clase de hoy. Al escribir, podemos reflexionar y asumir más profundamente sobre lo que nos pasa. Quizás alguno de ustedes alguna vez escribió un diario de vida o ha preferido escribir un mensaje en vez de hablar con alguien o enviar una carta. Bueno, desde siempre los libros han representado una importante fuente de información, porque a través de ellos se ha transmitido el conocimiento, la historia, las experiencias de personajes importantes. Como tú debes saber, hay una gran variedad de textos y con distintas temáticas. Hay libros de cocina, hay libros de ciencia, de literatura, de aventuras, entre otros. Bueno, las religiones también tienen libros escritos por muchas personas que se sintieron inspiradas por la divinidad para escribir sus creencias religiosas y su modo de comprender el mundo. Cada religión entonces tiene un libro, su libro sagrado, que indica la manera de cómo se establece la relación entre el hombre y Dios. Estos escritos pueden tener diversos géneros literarios, proverbios, narraciones, historias, poemas, epopeyas, entre muchos otros. Un libro sagrado es una obra literaria especial, pues ha sido inspirada por la divinidad para darse a conocer a los creyentes. De ahí el respeto que cada libro sagrado merece. Para ello, la escritura sagrada ofrece una determinada forma de entender al ser humano, el mundo, los valores, la vida misma, que es recibida como una revelación que solo podemos comprender a través de la fe. En este tipo de libros encontraremos mensajes, episodios, diálogos, preceptos que transmiten sentimientos y emociones que el autor experimenta en el encuentro con la divinidad en la cual cree. Nosotros los cristianos también tenemos nuestro libro sagrado. La Sagrada Escritura del cristianismo es la Biblia. La Biblia significa libros y tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia es también literatura sagrada por tres motivos. Primer motivo, tiene un origen divino o sobrenatural, ya que fue escrita por hombres, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, y tiene a Dios como principal autor. Su contenido ofrece respuestas a las búsquedas humanas sobre el sentido de la vida. Y finalmente, su propósito u objetivo es la de presentar un camino para que el hombre y la mujer lleguen a la plenitud y felicidad
para la cual fueron creados. Seguramente has oído hablar del libro de los récords Guinness. Bueno, te contaré que la Biblia aparece en este libro como el libro más leído en todo el mundo, siendo traducido a más de 2000 idiomas o lenguas. Este libro sagrado ha inspirado a muchos pintores y maestros de la música, escultores, escritores e incluso directores de cine que han llevado a la pantalla grande parte de sus escritos. Por ejemplo, hemos visto la serie Moisés, Jesús. En la Biblia podemos descubrir lo que Dios nos ha querido revelar y también encontrar respuestas a las grandes interrogantes que se plantea la humanidad en todos los tiempos, como por ejemplo la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Es, por lo tanto, un libro que transmite un mensaje religioso y por lo tanto nos invita a leerlo desde la fe. Una persona que no es creyente reconocerá en ella solo su valor literario y encontrará historias muy antiguas y sabias, pero una persona que es creyente descubrirá sobre todo a Dios, que se da a conocer en los diversos relatos que contiene. La Biblia, entonces, es una colección de libros, una pequeña biblioteca que agrupa 73 libros y que se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tal como lo mostramos en esa imagen. La primera parte es conocida como Antiguo Testamento. Son 46 libros que contienen los relatos de la creación, la experiencia religiosa del pueblo de Israel, los libros proféticos, los salmos. El pueblo de Israel escribió su experiencia de cómo Dios se le manifestó a lo largo de su historia y de cómo fueron creyendo en Él. Estos escritos pasaron a ser fundamentales para mantener la confianza en Dios y esperar la venida del Mesías. En cambio, en el Nuevo Testamento encontraremos 27 libros que presentan la vida y el mensaje de Jesús y la organización de las primeras comunidades cristianas. Dios nos habla por medio de los hombres y en un lenguaje humano. El escritor bíblico, que recibe el nombre de hagiógrafo, escribe el mensaje que Dios le inspira para dar a conocer su voluntad divina. ¿Qué es lo que nos enseña el Concilio Vaticano II? Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento con todas sus partes, porque están escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como su autor. Y como tales se les ha confiado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres y se valió de ellos, que usaban sus propias facultades y fuerzas, de forma que obrando en él y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Dios quería. Para conocer el mensaje que quiere comunicarnos Dios en la Biblia, necesitamos descubrirlo. Y para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que la Biblia es un libro sagrado. Por lo tanto, tenemos que leerlo desde la fe. Una persona que no es creyente no va a encontrar en ella ningún mensaje de Dios. Segundo, es necesario y es muy importante situarse en la época, la cultura y el lugar en que esos textos fueron escritos para descubrir con precisión lo que el autor quiso decir.
No es lo mismo, por ejemplo, escribir a los griegos que escribir a los judíos. Por lo tanto, es muy importante conocer el contexto. Cada texto se sitúa en un contexto. Tercero, hay que tener en cuenta los géneros literarios con que el geógrafo se expresa o redacta su obra literaria. Vamos a encontrar, por ejemplo, que en la parte del Antiguo Testamento los hagiógrafos utilizan los mitos para dar alguna explicación de un fenómeno. Otros, en cambio, utilizarán poemas. Finalmente, cuarto punto, lo más importante es que en la Biblia tenemos que llegar a descubrir el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Hay que captar lo que el texto nos dice acerca de Dios, acerca de Jesús, de la iglesia, de lo que significa ser creyente y de lo que dice de nosotros mismos. La Biblia, para que tú bien lo sepas, fue escrita por muchos autores y durante siglos para llegar a estar hoy día en nuestras manos. Dios la inspiró para ti y pensando en ti. Bueno, niños, hemos llegado al momento de la despedida. Ya estamos terminando nuestro encuentro de hoy. Vamos a volver, por tanto, a nuestras preguntas iniciales. Con lo que hemos aprendido en esta clase, podremos responderla con mucha facilidad. Recordemos esas preguntas. La primera, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el libro sagrado de los cristianos y que tiene a Dios como su autor. Eso no debemos olvidarlo. Segunda pregunta, ¿cuáles son sus partes? La Biblia tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y finalmente, ¿qué mensaje nos entrega la Biblia? En la Biblia nosotros podemos encontrar las respuestas para nuestras grandes preguntas, pero sobre todo, es Dios mismo quien nos habla y nos comunica su gran amor por cada uno de nosotros. Esperamos que con esta clase Dios se comunica con nosotros. Ahora te sientas motivado a leer la Biblia y a poner en práctica las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. En un próximo encuentro vamos a poder revisar alguna parte de la Biblia para que tú puedas sacar alguna enseñanza para tu propia vida. Nos despedimos y les deseamos una bonita semana y los estaremos esperando en nuestra próxima clase. Recuerda que nuestra unidad se llama Tenemos una buena noticia. Bienvenidos a nuestro programa y nos volveremos a encontrar en la segunda clase de religión.